Hola, mi nombre es Brandon Guadarrama, estudiante de la UNE Millennium, y en este video les explicaré la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo fin es estudiar los triángulos, en general el seno, el coseno, el tangente, el cotangente, secante y el cosecante. Cada triángulo tiene tres partes. Está la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más grande, el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto adyacente siempre es el más cercano al alfa. El alfa es el ángulo y el cateto opuesto siempre es el más lejano al alfa. Estas son las fórmulas, se las pondré en la pantalla porque sé que no tengo muy buena letra. Por ejemplo, si nos piden que saquemos cateto adyacente, tenemos todas estas tres formas de sacarla, que es, por ejemplo, en esta es hipotenusa y coseno de alfa, en caso de que nos den la hipotenusa y tengamos el ángulo. En caso de que solo nos den el cateto opuesto, tenemos cateto opuesto y tangente de alfa. Y en caso de que solo tengamos la hipotenusa y el cateto opuesto, es hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado, y de eso sacamos raíz. Así para todas las demás prácticamente, excepto en estas son para sacar el alfa, y para sacar el alfa es un procedimiento un poco distinto. En tu calculadora, por ejemplo en el caso de las calculadoras Casio, viene un botón llamado Shift, que es para cambiar la funcionalidad de la calculadora. Por ejemplo, en estas en ninguna dice negativo, y en esta sí. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es invertir el proceso. Así que si lo quieres activar en tu calculadora es Shift y la función que quieres, y automáticamente se va a activar. Esta, para sacar el alfa, pues la ocupan todas las demás. Ok, sigo explicando. Un triángulo. Aquí tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente. Nos hace falta el alfa y el cateto opuesto. ¿Qué hacemos para eso? Ok, hacemos una de las fórmulas que mencioné hace un momento, que vendría siendo hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Ok, nuestra hipotenusa. Aquí está nuestra hipotenusa. 5 al cuadrado, 25. Y 3 al cuadrado, 9. Así que va a ser 25 menos 9 igual a 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Okay, ya tenemos nuestro cateto opuesto, nuestra hipotenusa y nuestro cateto adyacente. Nos hace falta sacar el alfa. ¿Cómo sacamos el alfa aquí? Ok, en este caso sí vamos a tener que usar una de esas ecuaciones. Bueno, no ecuaciones, de esas fórmulas con Shift. Ponemos en nuestra calculadora Shift, coseno. En el caso de las Casio tienes que ponerlo entre paréntesis, porque si no te va a marcar error matemático o syntax error. Cateto adyacente es 3 entre 5, que es nuestra hipotenusa. 5, cerramos paréntesis aquí, igual a 53.130, que ese va a ser el resultado de nuestro alfa. Recuerden, el alfa es el ángulo. Aquí está. Ya resolvimos esta. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa y alfa. Déjenme ponerles otro ejemplo. En este caso, solo tenemos el cateto opuesto y el alfa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la hipotenusa y el cateto adyacente. Por ejemplo, para sacar la hipotenusa hay dos formas de hacerlo, que podría ser hipotenusa igual a cateto opuesto entre seno de 45, o hipotenusa, bueno, aquí se los puse como es, hipotenusa 3 seno de 45. Agarramos nuestra calculadora, ponemos 3 entre seno de 45 y nos va a dar 4.24. Eso va a ser nuestra hipotenusa. Ahí está. Pero ya tenemos cateto opuesto, hipotenusa y alfa. Tenemos que sacar el cateto adyacente. En este caso ya tenemos dos fórmulas para dos maneras de hacerlo. Podría ser h cos, o sea, hipotenusa coseno de alfa, o una más sencilla, que es hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. En este caso es 4.24 al cuadrado. ¿Cuánto es 4.24 al cuadrado? Es como 17 y tantos, sí, 17.97.
Y 3 por 3 pues 9. Así que vamos a restarle a 17.97 menos 9. Nos va a dar 8.97. Y de ahí sacamos raíz, porque eso nos lo dice la fórmula. Sacamos raíz cuadrada de 8.97 y nos va a dar 2.99, que va a ser nuestro cateto adyacente. Ok, ya resolvimos esto. Ahora les voy a enseñar a graficar funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son de triángulos, obviamente, pero son más que nada en círculos. ¿Por qué? Ahorita se los explico. Ok. Un círculo se puede partir en muchas partes, pero principalmente siempre te piden o ángulos de 45 o de 30 o de 90. Así, por ejemplo, un círculo son 360 grados. Un cuarto es 90 grados, a la mitad son 180 y 3 cuartos son 270. Ok, ¿para qué queremos esto? 180 equivale a un pi. Pi son radiales, por eso es 3.1416. O sea, básicamente es 180 grados equivalen a 3.1416 radiales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un círculo tiene 2 pi, porque son 360 grados. Okay. Por ejemplo, si les piden una gráfica del seno, el seno siempre va a empezar desde el 0 y tiene que subir hasta la altura que les dan en la función. Ahorita les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, digamos que en esta función nos están pidiendo 2 de altura y que solo se repita una vez el ciclo. En la primera curvatura es la mitad de pi. Cuando toca aquí la línea es un pi completo. Cuando está aquí abajo, o sea en la segunda curvatura, es 3 medios de pi, o sea 1.5. Y ya cuando se completa el ciclo es 2 pi. Eso es en el caso del seno. En el caso del coseno, si esto sí es un coseno, no, esto es un ejemplo de seno. Ok, esto es un ejemplo de seno. Dice función de x igual a menos 3. El menos 3 va a ser la altura. El seno es el tipo de gráfica que te pide. Y esto es las veces que te pide que repitas el ciclo. ¿Cómo que las veces que repitas el ciclo? Ok. Por ejemplo, como ya dije antes, el seno siempre empieza desde 0, así que empezamos y bajamos hasta menos 3 y volvemos a subir. Así hasta completar la tabla. Repetimos 2 veces porque eso es lo que nos pide la gráfica, la función. Aunque se repita 2 veces no quiere decir que vayas a poner 4pi, no, porque en realidad es como si estuvieras remarcando el círculo, así que se queda igual. 2pi va a ser el último, 3 medios de pi va a ser aquí a la mitad, más o menos. La mitad va a ser un pi y al comienzo va a ser mitad de pi. Esto ya es una gráfica de coseno. El coseno siempre empieza desde donde te den la altura. Por ejemplo, el seno siempre empieza desde aquí, desde el 0. Esta empieza desde que te dicen que si mide 2 o 3, va a empezar desde ahí. Así que cuando es la primera curvatura es la mitad de pi. Cuando ya es la curvatura es pi. Y cuando termina el ciclo son 2 pi. Por ejemplo, aquí nos piden función de x igual a 2 de altura, coseno, el tipo de gráfica que estamos haciendo, y aquí nos pide la mitad de un ciclo. O sea, ¿qué es eso? Digamos, aquí tenemos nuestro ciclo, por lo tanto, si solo nos está pidiendo la mitad, es aproximadamente aquí, pero tú tienes que hacer que alcance toda la gráfica, o sea, por eso expandido se ve más o menos así. Así que se dobla, más o menos, para que la mitad alcance a hacer toda la gráfica, y la mitad va a ser un pi y 2 pi. Eso es todo por hoy.